¿Empiezo? Me tocaron dos capítulos, el 61 y el 62. El 61 es No hay mejor compañero que el rifle. Y el 62, espérate que les digo. Hola, Marce. Bueno, creo que algo de un hombre, no sé. Un hombre justo. Uy, ni quiero ver, mira, a veces me quiero adelantar del libro para ver el final, pero no. Paciencia, hay que tener paciencia. A veces me quiero saltear, pero bueno. Me hago la fuerte y no me salteo porque si no, no tiene gracia. Bueno, empiezo, chicas. No hay mejor compañero que el rifle. 15 de septiembre de 1777. A principios de septiembre habíamos dado alcance al ejército principal, acampando a orillas del Hudson. Hola, Mónica. Cerca del pueblo de Saratoga. El general Horatio Gates estaba al mando y recibió con gran agrado a la chusma de refugiados y milicianos mezclados sin orden ni concierto. Por una vez, el ejército estaba más o menos bien aprovisionado, porque les dieron ropa, comida decente y el extraordinario lujo de una tienda, en honor a la posición de Jamie como coronel de la milicia. Hola, Cari. A pesar de que no tenía tropas, conociendo a Jamie como lo conocía, estaba razonablemente segura de que esa sería una situación temporal. Por mi parte, me encantaba tener un catre de verdad para dormir, una mesita en la que comer y comida para servir en ella con regularidad. Te he traído un regalo, Sassenach. Dejó caer a plomo la bolsa sobre la mesa con un agradable sonido carnoso y un fuerte olor a sangre fresca. Se me empezó a hacer agua la boca. ¿Qué son? ¿Pájaros? No eran patos ni gansos, pues esos tienen un olor característico, un aroma a aceite corporales, plumas y plantas acuáticas en descomposición. Pero tal vez fueran perdices, por ejemplo, o urogallos. Tragué saliva con fuerza al pensar en el pastel de paloma. No, un libro. Sacó de la abultada bolsa un paquetito envuelto en un estropeado pedazo de tela encerada y me lo puso con orgullo en las manos. ¿Un libro?, inquirí sin comprender. Él asintió alentándome. Sí, palabras impresas sobre papel, ¿recuerdas? Sé que ha pasado mucho tiempo. Le lancé una mirada e, intentando ignorar el rugido de mi estómago, abrí el paquete. Se trataba de un ejemplar de bolsillo del primer volumen de Vida y opiniones del caballero de Tristram Shandy. Y, a pesar de la desilusión por el hecho de que me regalara literatura en lugar de comida, me pareció interesante. Hacía mucho que no tenía un buen libro entre las manos, y esa era una historia de la que había oído hablar, pero que no había leído nunca. Su propietario debía de tenerle cariño, señalé, volviendo el libro con cuidado. El lomo casi había desaparecido de tan desgastado, y los bordes de la cubierta de cuero estaban brillantes por el uso. Me saltó de pronto una idea bastante espantosa. Jamie, ¿no lo habrás cogido de un cadáver, verdad? Hola, Patri. Coger armas, equipo y ropa útil de enemigos caídos no se consideraba pillaje. Era una necesidad desagradable, pero, sin embargo, Jamie negó con la cabeza sin dejar de revolver en la bolsa. No, lo he encontrado a orillas de un riachuelo. Se le caería a alguien mientras huía, espero. Bueno, eso estaba mejor, aunque estaba segura de que el hombre que lo había perdido lamentaría la pérdida de su preciado compañero. Abrí el libro por una página cualquiera y entornando los ojos miré el pequeño tipo de imprenta. Sassenach. Levanté la vista, me arranqué
del texto y vi que Jamie me observaba con una mezcla de compasión y regocijo. «Necesitas gafas, ¿verdad?», inquirió. No me había dado cuenta. «Tonterías», exclamé, aunque el corazón me dio un pequeño vuelco. «Veo de maravillas». Así se colocó a mi lado y me cogió el libro de las manos. Lo abrió por la mitad y lo sostuvo delante de mí. «Lee esto». Me eché hacia atrás y él avanzó frente a mí. «Para», espeté. «¿Cómo esperas que lea nada tan de cerca?» «Entonces quédate quieta», replicó y alejó el libro de mi cara. «¿Puedes ver ya las letras con claridad?» «No», contesté enfadada. «Más lejos, más lejos». «No, más lejos». Al fin me vi obligada a admitir que no podía enfocar las letras a menos de unos 45 centímetros. «Bueno, es que es un tipo de letra muy pequeño», protesté aturdida y desconcertada. Por supuesto, era consciente de que ya no tenía tan buena vista como antes, pero me hicieran enfrentar con tanta brusquedad a la evidencia de que, aunque no estaba ciega como un murciélago, sí podía competir con los topos en un concurso de cortos de vista, me resultaba un pelín ofensivo. «Tipo calzón de 12 puntos», dijo Jamie echándole al texto una ojeada profesional. «En mi opinión, el interlineado es espantoso», añadió en tono crítico, «y los márgenes son la mitad de lo que deberían ser. Pero aún así», cerró el libro de golpe y me miró arqueando una ceja. «Necesitas lentes». «Hannigan», repitió con afecto. «Uf», repuse, y obedeciendo a un impulso cogí el libro, lo abrí y se lo tendí a él. «Entonces, ¿por qué no lo lees tú mismo?» Con aire de sorpresa y un poco de recelo, cogió el libro y lo miró. A continuación extendió un poco el brazo, y luego un poco más. Yo lo observaba con la misma mezcla de compasión y regocijo, hasta que por fin se colocó el libro delante con el brazo casi totalmente extendido y leyó. De modo que la vida de un escritor, por muchas ilusiones que se hiciera de lo contrario, no era tanto un estado de composición como un estado de guerra, y su período de prueba era exactamente igual que el de cualquier otro hombre militante de la tierra, dependiendo ambos no tanto de sus niveles de ingenio como de su resistencia, entre comillas. Lo cerró y se quedó mirando con la boca torcida. «Bueno», dijo, «por lo menos aún puedo disparar». Ya es tan grande como nosotras. «Y yo puedo distinguir una hierba de otra por el olor, supongo», repliqué y me eché a reír. «Bueno, no creo que haya ningún fabricante de gafas a este lado de Filadelfia». «No, imagino que no», repuso con pesar, «pero cuando lleguemos a Edimburgo conozco al hombre perfecto. Te compraré un par de gafas de Carey para diario, Sassenach, y otro con montura dorada para los domingos». Jamie. «Esperas que lea la Biblia con ellas, ¿verdad?», inquirí. «De ningún modo», contestó. «Es solo para aparentar». Al fin y al cabo, me cogió la mano, que olía a eneldo y a cilantro, y, tras llevársela a la boca, recorrió delicadamente con la punta de la lengua la línea de la vida de la palma de mi mano. Las cosas importantes se hacen con el tacto, ¿no? Hotlander, chicas. Hotlander es esto, siempre. Nos interrumpió una tosecilla desde la puerta de la tienda. Me volví y vi a un hombre grande, como un oso, con un largo cabello gris suelto sobre los hombros. Tenía una cara afable, con una cicatriz sobre el labio superior y unos ojos suaves, pero perspicaces, que repararon enseguida en la bolsa que había sobre la mesa. Me puse un poco tensa. Las prohibiciones contra el pillaje en la granja eran estrictas, y aunque Jamie había capturado esas gallinas concretas mientras escarbaban en el campo, no había forma de mostrarlo. Y ese caballero, aunque fuera vestido con ropa informal de confección casera y camisa de cazador, se conducía con la inconfundible autoridad de un oficial. «Usted debe de ser el coronel Fraser», dijo señalando a Jamie con la cabeza, y extendió una mano.
Daniel Morgan. Reconocí el nombre, aunque lo único que sabía sobre Daniel Morgan, una nota a pie de página en el libro de historia de 8º grado de Briana, era que se trataba de un famoso fusilero. No resultaba una información particularmente útil. Todo el mundo lo sabía, y el campamento bullía de expectación cuando llegó con un grupo de hombres a finales de agosto. Qué desubicados. Ahora me miró con interés a mí, y después miró la bolsa de los pollos, salpicada de incriminadoras plumas. Con su permiso, señora, dijo, y sin esperar a que se lo diera, cogió la bolsa y sacó de ella un pollo muerto. El cuello colgó flácido, mostrando un gran agujero sanguinolento en la cabeza, allí donde antes había un ojo. Bueno, 2. Su boca llena de cicatrices se frunció en un silencioso silbido y le lanzó a Jamie una mirada penetrante. ¿Lo hace a propósito?, preguntó. Siempre le disparo en el ojo, contestó Jamie cortés. No quiero estropearle la carne. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro del coronel Morgan, que asintió. Venga conmigo, señor Fraser, traiga su rifle. Esa noche cenamos juntos a la hoguera de Daniel Morgan y la compañía, saciada de estofado de pollo, brindó con jarras de cerveza y estalló en vítores para celebrar la suma de un nuevo miembro a su cuerpo de élite. No había tenido ocasión de hablar con Jamie en privado desde que Morgan lo secuestró esa tarde, y me moría de ganas de saber qué opinaba de su apoteosis. Sin embargo, parecía encontrarse como todos los fusileros, aunque miraban a Morgan de vez en cuando con aquella expresión de qué significaba que aún no había tomado una decisión. Yo, por mi parte, estaba extremadamente contenta. Por su naturaleza, los fusileros luchaban a distancia y a menudo a una distancia mucho mayor del alcance de un mosquete. También eran gente muy valiosa, por lo que los mandos no solían arriesgarlos en el combate cuerpo a cuerpo. Ningún soldado estaba seguro, pero algunas ocupaciones tenían un índice de mortalidad mucho más elevado y aunque aceptaba el hecho de que Jamie era un jugador nato, me gustaba que se jugara lo mínimo. Muchos de los fusileros eran long hunter, otros eran los que llamaban hombres de las montañas y en consecuencia no tenían a sus esposas consigo en el campamento. Algunos sí las habían traído y trabé conocimiento con ellas enseguida por el simple procedimiento de admirar al bebé de una joven madre. «Señora Fraser», me interpeló una mujer mayor acercándose a sentarse en el tronco junto a mí. «¿Es usted hechicera? ¿Es usted la hechicera?» «Sí», respondí en tono agradable. «Me llaman la bruja blanca». Eso las asustaba un poco, pero lo prohibido tiene un fuerte atractivo, y a fin de cuentas, ¿qué podía hacer yo en medio de un campamento militar, rodeada de sus maridos e hijos, todos armados hasta los dientes? En cuestión de minutos estaba dando consejos acerca de todo, desde los dolores menstruales a cólicos. Entreví a Jamie, que sonreía al ver mi popularidad, y le hice un discreto gesto con la mano antes de regresar con mi público. Los hombres, hola Marcé, por supuesto, siguieron bebiendo con estallidos de ásperas risas, seguido de un silencio cuando uno de ellos relataba una historia. Y vuelta a comenzar, una historia y vuelta a comenzar. Sin embargo, en cierto momento, el ambiente cambió tan de golpe que interrumpí una intensa discusión sobre las escoceduras de los pañales y miré hacia la hoguera. Daniel Morgan se estaba poniendo en pie con esfuerzo y los hombres que le observaban mostraban un claro aire de expectación. ¿Iría pronunciando un discurso para darle a Jamie la bienvenida? «¡Ay, Dios santo!», exclamó la señora Graham a mi lado en voz baja. «Va a hacerlo otra vez». No tuve tiempo de preguntar qué iba a hacer antes de que lo hiciera. Se colocó arrastrando los pies en medio del grupo y se detuvo, balanceándose como un oso viejo, con su largo cabello gris ondeando al viento de la fogata,
y los ojos arrugados en gesto afable. Pero observé que estaban fijos en Jamie. Aquí me agarro calor. Quiero enseñarle una cosa, señor Fraser, dijo en voz lo bastante alta como para que las mujeres que estaban hablando callaran y todos los ojos se posaran en él. Agarró los bordes de su larga camisa de cazador de lana y se la quitó por encima de la cabeza. Luego extendió los brazos como un bailarín de ballet y se puso a girar despacio. Todos soltaron un grito, a pesar de que, a juzgar por el comentario de la señora Graham, la mayoría debía haberlo visto antes. Tenía la espalda surcada de cicatrices desde el cuello hasta la cintura. Eran cicatrices viejas, sin lugar a dudas, pero en su espalda, pese a ser tan tremenda, no había ni 2 centímetros cuadrados de piel sin marcas. Incluso yo me quedé atónita. Me lo hicieron los ingleses, dijo en tono desenfadado, volviéndose y dejando caer los brazos. Me dieron 499 latigazos, los conté. Todos estallaron en carcajada y él sonrió. Se suponía que tenían que darme 500, pero se les pasó uno. No se lo hice notar. O se desmayó él. Más risas. Obviamente, era un espectáculo habitual, pero a su público le encantaba. Hubo más exclamaciones y brindis cuando terminó y fue a sentarse junto a Jamie, aún desnudo hasta la cintura, con la camisa toda arrugada de cualquier manera en la mano. El rostro de Jamie no delataba nada, pero vi que sus hombros se habían relajado. Estaba claro que ya había tomado una decisión sobre Dan Morgan. Bueno, Jamie levantó la tapa de mi ollita de hierro con una expresión entre cautelosa y esperanzada. No es comida, le informé de manera bastante innecesaria, pues estaba resoplando como quien ha inhalado sin querer rábano picante por la nariz. Espero que no, replicó tosiendo y enjugándose los ojos. Dios mío, Sassenach, esto es peor que de lo habitual. ¿Es que vas a envenenar a alguien? Sí, el Plasmodium vivax vuelve a ponerle la tapa. Estaba hirviendo a fuego lento una cocción de quina e ilex glabra para tratar casos de malaria. ¿Tenemos algo que comer?, inquirió en tono lastimero, mientras dejaba caer la tapa de nuevo en su sitio. De hecho, sí. Introduje la mano en el balde, cubierto con un paño que tenía a mis pies, y saqué con gesto triunfal un pastel de carne, con la costra dorada y brillante de manteca. Su rostro adoptó la expresión de un israelita que contempla la tierra prometida, y extendió las manos para recibir el pastel con la reverencia debida a un objeto precioso. Aunque esa impresión desapareció al segundo siguiente, mientras le daba un gran mordisco. ¿Dónde lo has conseguido?, preguntó, después de masticar, extasiado por unos instantes. ¿Hay más? Sí, me los ha traído una simpática prostituta que se llama Daisy. Se detuvo, examinó el pastel con aire crítico, buscando señales de su procedencia, y tomó otro bocado. ¿De veras? ¿Deberías saber qué hiciste por ella, Sassenach? Bueno, probablemente no mientras esté comiendo. ¿Has visto a Ian? No. Cabía la posibilidad de que su respuesta fuera breve por las exigencias de comer el pastel, pero advertí el levísimo deje de inquietud en la manera en que lo dijo y me detuve mirándolo. ¿Sabes dónde está Ian? Más o menos. Mantuvo los ojos clavados en el pastel de carne, confirmando mis sospechas. ¿Deberías saber qué está haciendo? No, no deberías, contestó Jamie. Ay, Dios mío. Tras haberse arreglado cuidadosamente el pelo con grasa de oso y un par de plumas de pavo, me lo imagino, Ian Murray se quitó la camisa. La dejó enrollada junto a su vieja capa bajo un tronco al cuidado de Rollo, y recorrió una breve distancia a través de un descampado rumbo al campamento británico. ¡Alto!
Volvió una cara de aburrida impasividad hacia el centinela que lo había llamado. El centinela, un muchacho de unos 15 años más o menos, sujetaba un mosquete cuyo cañón temblaba de manera evidente. Ian esperó que aquel estúpido no le disparara por accidente. Explorador, se limitó a decir, y pasó junto al centinela sin mirar atrás, aunque sintió como si una araña se paseara de un lado a otro entre sus omóplatos. Explorador, pensó, y notó una burbuja de risa brotar en su garganta. Bueno, a fin de cuentas, esa era la verdad. Cruzó tranquilamente el campamento del mismo modo, ignorando las miradas ocasionales, aunque la mayoría de los que repararon en él tan solo lo miraron antes de apartar la vista. El cuartel general de Burgoyne era fácil de localizar. Era una gran tienda de lona verde que se erguía como un hongo y venenoso entre las pulcras hileras de tiendas blancas que albergaban a los soldados. Estaba algo lejos y no quería acercarse más por ahora, pero pudo observar un ir y venir de oficiales del Estado Mayor, mensajeros y algún que otro explorador, aunque ninguno de estos últimos era indio. Los campamentos indios se encontraban al otro lado del campamento del ejército, desperdigados por el bosque, apartados de la ordenada cuadrícula militar. No estaba seguro de querer encontrarse con algunos miembros de la tribu de Tallendanegea, que podían reconocerlo a su vez. Eso no sería ningún problema, pues no había hecho comentario alguno sobre política durante su funesta visita a la casa de Joseph Grant. Probablemente lo aceptarían en el acto, sin hacer preguntas incómodas. Si se topaba con alguno de los hurones y oneidas de Burgoyne, empleaba para hostigar a los continentales, la cuestión podía ser un poco más delicada. Tenía absoluta confianza en su habilidad para impresionarlos, con su identidad como Mohawk. Pero si sospechaban demasiado o los dejaba muy impresionados, no iban a darle mucho detalle. Se había enterado de unas cuantas cosas simplemente por su paseo a través del campamento. La moral no estaba alta, entre algunas de las tiendas había basura y la mayoría de las lavanderas que contaban entre las seguidoras del campamento estaban sentadas en la hierba bebiendo ginebra, con los calderos fríos y sin agua. No obstante, el ambiente en general parecía apagado pero decidido. Algunos hombres bebían y jugaban a los dados, aunque los que estaban fundiendo plomo y fabricando balas de mosquete o reparando o limpiando sus armas eran más numerosos. La comida escaseaba. Podía sentir el hambre en el aire, incluso sin ver la fila de hombres que se esperaban a la puerta de la tienda del panadero. Ninguno de ellos lo miró, concentrados en las hogazas que iban saliendo y que partían en dos antes de entregarlas. Medias raciones, eso los favorecía. Sin embargo, nada de eso era importante, y en cuanto al número de tropas y al armamento, a esas alturas estaban bien establecidos. Al tío Jamie y al coronel Morgan y al general Gate les habría gustado saber cuánta pólvora y munición tenían almacenados, pero el parque de artillería y el polvorín estarían bien vigilados, y no había ninguna razón concebible por la que un explorador indio debiera estar merodeando por allí. Percibió algo con el rabillo, el barbijo, ya estoy obsesionada. Percibió algo con el rabillo del ojo y miró con cautela a su alrededor. Dirigió la vista al frente al instante, obligándose a caminar al mismo ritmo. Jesús era el inglés al que había salvado del pantano. El hombre que lo había ayudado a liberar al pequeño Denny. Además intentó sofocar ese pensamiento. Lo sabía de sobra. Nadie podía tener ese aspecto y no serlo. Pero le pareció peligroso reconocérselo a sí mismo siquiera, por miedo a que se le notase de algún modo en la cara. Se obligó a respirar con normalidad y a caminar sin preocupación, porque un explorador Mohawk no habría tenido ninguna. Maldita sea, tenía intención de pasar el resto de las horas de luz con alguno de los indios, recogiendo toda la información que pudiera.
y una vez anocheciera, regresar tan tranquilo al campamento, pasando sin hacer ruido cerca de la tienda de Burgoyne, por si oía algo. Otra vez William, ay Dios. Pero sí, aquel tenientito estaba deambulando por ahí. Tal vez fuera demasiado peligroso intentarlo. Lo último que deseaba era encontrarse con él cara a cara. Permiso, chicas. ¡Eh! El grito penetró en su carne como una astilla puntiaguda. Reconoció la voz. Sabía que se dirigía a él, pero no se volvió. 6 pasos, 5, 4, 3. Alcanzó el final de una hilera de tiendas y torció a la derecha perdiéndose de vista. ¡Oiga! La voz estaba ahora más cerca, casi detrás de él, por lo que echó a correr, en busca de la protección de los árboles. Solo 1 o 2 soldados lo vieron. Uno se puso en pie, pero luego se detuvo, sin saber qué hacer, y él pasó a su lado a toda velocidad y se internó en la espesura. Bueno, ya la hemos fastidiado, murmuró agachado tras el refugio de un arbusto. El alto teniente estaba interrogando al hombre junto al que había pasado corriendo. Ambos miraban hacia el bosque, y el soldado meneaba la cabeza y se encogía de hombros sin saber qué decir. Dios. El muy estúpido se dirigía hacia él. Se volvió y avanzó en silencio entre los árboles, internándose cada vez más en el bosque. Oía al inglés detrás de él, dando golpes y haciendo crujir la vegetación como un oso que acababa de salir de su guarida en primavera. ¡Murray!, gritaba. ¡Murray! ¿Es usted? Espere. Hermano del lobo, ¿eres tú? Ian dijo algo muy blasfemo entre dientes en gaélico y se volvió para ver quién se había dirigido a él en Mohawk. Sí que eres tú. ¿Dónde está el demonio de lobo tuyo? Su viejo amigo glotón le sonreía mientras se arreglaba el taparrabos después de orinar. Espero que te coma a ti, le dijo Ian a su amigo en voz baja. Tengo que escapar. Hay un inglés que me sigue. El rostro de glotón cambió al instante, aunque no perdió ni la sonrisa ni la expresión animosa. Su amplia sonrisa se volvió más amplia aún y apuntó con la cabeza a su espalda, indicándole la boca de un sendero. Luego adoptó de golpe una expresión laxa y avanzó tambaleándose de un lado a otro, embistiendo en la dirección de la que había venido Ian. Apenas si tuvo tiempo de ocultarse antes de que el inglés, llamado William, irrumpiera en el descampado. Pero chocó de golpe contra Glotón, quien lo agarró de las solapas del abrigo, lo miró amorosamente a los ojos y dijo, ¿Whisky? No tengo whisky, contestó William, brusco, pero no descortés, e intentó liberarse de Glotón. Eso resultó una empresa difícil. Glotón era mucho más ágil de lo que su aspecto achaparrado sugería. Y en cuanto le quitaba una mano de un sitio, la misma se aferraba a otro como una lapa. Por añadidura, Glotón comenzó a contarle al teniente Mohawk la historia de la famosa cacería que le había merecido su nombre, deteniéndose de vez en cuando para gritar «¡Whisky!» y rodear fuertemente con los brazos el cuerpo del inglés. Ian no perdió tiempo en admirar la facilidad del inglés con el idioma, que era considerable, sino que se alejó de allí tan rápido como pudo, y se encaminó hacia el oeste trazando un círculo. No podía regresar a través del campamento, podía refugiarse en uno de los campamentos indios, pero era posible que William lo buscase allí una vez hubiera escapado de Glotón. «¿Qué demonios quiere de mí?», murmuró sin molestarse, ya en no hacer ruido, pero hendiendo la maleza procurando romper lo mínimo. El teniente William tenía que saber que era un continental por Denny Hunter y el juego del desertor. Sin embargo, no había dado la alarma general al verlo, solo lo había llamado sorprendido, como si quisiera conversar. Bueno, tal vez fuera un truco. El pequeño William quizás fuera joven, pero no era estúpido.
No podía hacerlo, teniendo en cuenta quién era su pa. Además, lo estaba persiguiendo. Oía voces, cada vez más débiles a su espalda. Pensó que a lo mejor William había reconocido a Glotón, a pesar de que cuando se conocieron estaba medio muerto. De ser así, sabría que Glotón era su amigo de Ian, y detectaría el engaño al instante. Pero no importaba. Se hallaba ya en lo más profundo del bosque. William nunca lo alcanzaría. El olor a humo y a carne fresca penetró en su nariz, así que se volvió y descendió por la colina hasta la orilla de un pequeño arroyo. Allí había un campamento Mohawk. Lo supo enseguida. Sin embargo, se detuvo. Su olor, el hecho de reconocerlo, lo había atraído como una polilla, pero no debía entrar. Ahora no. Si William había reconocido a Glotón, el primer lugar en que lo buscaría sería el campamento de los Mohawk. Y si él estaba allí... «¿Otra vez tú?», dijo una desagradable voz Mohawk. «Tú no aprendes nunca, ¿verdad?». De hecho, sí había aprendido. Había aprendido a pegar primero. Dio media vuelta y lanzó el puño desde algún lugar detrás de sus rodillas, continuando hacia arriba con toda fuerza de su cuerpo. «Tienes que golpearle al hijo de puta en plena cara», lo había instruido el tío Jamie cuando empezó a salir por Edimburgo solo. Como de costumbre, era un buen consejo. Se le reventaron los nudillos con un crujido y sintió un dolor insufrible que ascendió como un rayo por su brazo hasta alcanzar su cuello y su mandíbula. Pero Alce del Sol salió catapultado hacia atrás un par de pasos y se estrelló contra un árbol. Ian se detuvo jadeando y palpándose los nudillos con cuidado, mientras recordaba demasiado tarde que el consejo del tío Jaime comenzaba por «pégales en las partes blandas si puedes». No importaba, había valido la pena. Alce del Sol gemía con suavidad, parpadeando con fuerza. Ian estaba sopesando las ventajas de decir algo de tipo desdeñoso y alejarse triunfal frente a pegarle de nuevo una patada en las pelotas antes de que pudiera levantarse. Cuando el inglés, William, surgió de entre los árboles. Paseó la mirada de Ian, que aún respiraba como si hubiera corrido 1,5 kilómetros, a Alce de Sol, que se había rodado sobre sí mismo y se había colocado a 4 patas, pero parecía no querer ponerse en pie. «Está haciendo lío, Pancha». La sangre se deslizaba por su cara y caía sobre las hojas muertas. Plof, plof. «No querría interferir en un asunto privado», declaró William cortés, «pero me gustaría tener unas palabras con usted, señor Murray». Se volvió sin esperar a ver si Ian estaba dispuesto a seguirlo, y de nuevo se internó en el bosque. Ian asintió sin saber qué decir y siguió al inglés llevándose en el corazón el último débil plof de la sangre de Alce de Sol. El inglés estaba apoyado en un árbol, observando el campamento Mohawk, instalado junto al arroyo que discurría más abajo. Una mujer estaba cortando carne de un ciervo recién muerto y la iba poniendo a secar en un bastidor. No era Waiko Teshenonsha la que trabajaba con las manos. William trasladó su mirada azul oscuro a Ian, lo que le provocó una extraña impresión, pero ya se sentía extraño antes, así que en realidad no tenía importancia. «No voy a preguntarle qué estaba haciendo en el campamento». «¿Ah, no?» «No, quería darle las gracias por el caballo y el dinero y preguntarle si había visto a la señorita Hunter, ya que me dejó tan amablemente a su cuidado y a la de su hermano». «Sí, la he visto». Los nudillos de su mano derecha habían alcanzado ya el doble de su tamaño y comenzaban a darle punzadas de dolor. Iría a ver a Rachel. Ella se lo vendaría. La idea era tan embriagadora que al principio no se dio cuenta de que William estaba esperando sin gran paciencia a que profundizara en esa afirmación. «Ah, sí, los Hunter están con el ejército, con el otro ejército», explicó algo incómodo. «Su hermano es médico militar». El rostro de William no cambió de expresión, pero pareció solidificarse en cierto modo.
Ian lo observó fascinado. Había visto al tío Jamie hacer exactamente lo mismo muchas veces y sabía qué significaba. ¿Aquí?, inquirió William. Sí, aquí, señaló con la cabeza en dirección al campamento americano. Allí, quiero decir. Entiendo, respondió William, con calma. Cuando vuelva a verla, ¿podría decirle que le mando muchos recuerdos? Y a su hermano también, por supuesto. Ah, sí, replicó Ian, pensando, con que esas tenemos, ¿eh? Bueno, no serás tú quien la vea, y en cualquier caso, ella no se relacionaría con un soldado, así que piénsalo mejor. Claro, añadió consciente a posteriori de que en esos momentos para William solo tenía valor en su presunto papel de mensajero para Rachel Hunter, y preguntándose cuánto valdría eso. Gracias. El rostro de William había perdido aquella expresión de hierro. Ahora lo examinaba con atención y al final asintió. Una vida por otra, señor Murray, dijo en voz baja. Estamos en paz. No deje que lo vea la próxima vez. Quizá no tenga elección. Se dio media vuelta y se marchó. Ian pudo entrever durante algún tiempo el rojo de su uniforme a través de los árboles. Se mete con Ian, se mete con nosotras, me parece. Pobre William. Hay que quererlo. Bueno, capítulo 62. Un hombre justo. 19 de septiembre de 1777. El sol salió invisible al sonido de tambores. Tambores en ambos bandos. Se oía la diana de los británicos al mismo tiempo que oíamos la nuestra. Los fusileros habían librado una pequeña escaramuza con tropas británicas 2 días antes, y gracias a la labor de Ian y de los otros exploradores, el general Gay conocía a la perfección el tamaño y la disposición del ejército de Burgoyne, Kosciuszko. Kosciuszko, había elegido los altos de Bemis como posición defensiva. Era un barranco, situado en la parte alta del río, con numerosas pequeñas quebradas que bajaban hacia el caudal principal, y sus hombres habían trabajado como locos la última semana con palas y hachas. Los americanos estaban listos, más o menos. A las mujeres, por supuesto, no se las admitía en los consejos de los generales, pero a Jamie sí, y así fue como me enteré de todo lo relativo a la pelea entre el general Gates, que estaba al mando, y el general Arnold, que pensaba que debería estarlo él. El general Gates, que quería hacerse fuerte en los altos de Bemis y esperar el ataque de los británicos, versus el general Arnold, que afirmaba con vehemencia que los americanos eran quienes debían moverse en primer lugar y obligar a los regulares británicos a luchar por las quebradas desantes pobladas de árboles, arruinando sus formaciones y haciéndolos vulnerables al fuego de francotiradores de los fusileros y recurriendo, si era necesario, a los parapetos y trincheras de los altos. Ha ganado Arnold, informó Ian, surgiendo un segundo de entre las nieblas para pillar un pedazo de pan tostado. El tío Jaime se ha marchado ya con los fusileros. Dice que te verá esta noche. Y entre tanto, se agachó y me besó cariñosamente en la mejilla. Luego sonrió con descaro y desapareció. También yo tenía el estómago hecho un nudo, tanto a causa de la excitación generalizada como del miedo. Los americanos eran un grupo desordenado y variopinto, pero habían tenido tiempo de prepararse. Sabían lo que se avecinaba y sabían lo que estaba en juego. Esa batalla decidiría la campaña del norte. O bien Burgoyne se impondría y seguiría marchando, atrapando al ejército de George Washington, cerca de Filadelfia, entre sus fuerzas y las del general Howe. O su ejército invasor se vería detenido y quedaría fuera de la guerra, en cuyo caso el ejército de Gates podría trasladarse hacia el sur para reforzar Washington. Todos los hombres lo sabían y parecían que su expectación cargaba de electricidad la niebla. Esas estrategias militares, chicas. Tendría que volver a leer para entenderla.
A decir de Sol, eran casi las 10 de la mañana, cuando la niebla se dispersó. Los disparos habían comenzado algo antes. El sonido penetrante, breve y distante del fuego del rifle. Pensé que los hombres de Daniel Morgan estaban eliminando a los piquetes. Y sabía, por lo que Jay me había dicho la noche anterior, que tenían intención de ir por los oficiales, de matar a los soldados que llevaran gorgueras plateadas. No había dormido la noche anterior, pensando en el teniente Ransom y la gorguera que llevaba al cuello. En medio de la niebla, entre el polvo de la batalla, a lo lejos, tragué saliva, pero mi garganta permaneció obstinadamente cerrada. Ni siquiera podía beber agua. Jamie había dormido con la tenaz concentración de un soldado, aunque se había despertado en plena noche con la camisa empapada de sudor, a pesar del frío temblando. No le pregunté qué había estado soñando, lo sabía. Le había dado una camisa seca, había hecho que volviera a acostarse con la cabeza en mi regazo, y le había acariciado el pelo hasta que cerró los ojos, pero creía que no había vuelto a dormirse. Ahora no hacía frío. La niebla se había desvanecido y oíamos el traqueteo ininterrumpido de los disparos. Descargas poco uniformes, pero repetidas. Y gritos tenues y distantes, aunque era imposible distinguir quién gritaba qué a quién. Después, el repentino bramido de un pequeño cañón británico, un sonoro boom, que alcanzó el campamento silencioso. Hubo un instante de calma. Y luego estalló la batalla a gran escala. Gritos y chillidos y el inminente estruendo de la artillería. Las mujeres se apiñaron o se pusieron a recoger sus pertenencias por si teníamos que salir huyendo. Alrededor de mediodía se hizo un silencio relativo. ¿Habría terminado? Esperamos. Al cabo de un rato, los chiquillos empezaron a lloriquear para que les dieran de comer, y cayó sobre el campamento una especie de tensa normalidad, pero no pasó nada. Oíamos gemidos y gritos de auxilios de hombres heridos, aunque no traían a ninguno. Yo estaba preparada, tenía una pequeña carreta tirada por una mula equipada con vendajes y equipo médico, así como una pequeña tienda que podía montar en caso de que necesitara practicar una operación bajo la lluvia. La mula estaba atada a una estaca y pasía tranquilamente, ignorante tanto de la tensión como de las descargas ocasionales de mosquete. A media tarde volvieron a desencadenarse las hostilidades y esta vez los seguidores del campamento y las carretas del cocinero comenzaron, en efecto, a retirarse. Los cañones disparaban en ambos bandos, lo suficiente como para que las continuas andanadas rugieran como el trueno. Y vi una enorme nube de humo de pólvora negra ascender desde el barranco. No es que tuviera la forma de un champiñón, pero me hizo pensar en Hiroshima y Nagasaki. Afilé el cuchillo y los bisturíes por 12ª vez. Era casi de noche. El sol iba volviéndose invisible, manchando la niebla de un naranja deslucido y triste. Se estaba levantando el viento nocturno que venía del río, suspendiendo la niebla sobre el suelo y haciéndola arremolinarse y volar en oleadas. Nubes de humo de pólvora flotaban pesadas en las Nubes de humo de pólvora flotaban pesadas en las oquedades, dispersándose más despacio que los retazos de bruma, más ligeros y prestándole un adecuado olor a azufre a una escena que era, si no infernal, al menos tremendamente espeluznante. Un claro se abría de pronto aquí y allá, como si alguien hubiera corrido una cortina para mostrar las secuelas de una batalla. Pequeñas figuras oscuras se movían a lo lejos, corriendo como centellas y agazapándose, deteniéndose de repente, con la cabeza alta, como babuinos vigilando por si se aproximaba un leopardo. Eran las seguidoras del campamento, las mujeres y las prostitutas de los soldados, llegadas como cuervos a despojar a los muertos. También había niños,
Bajo un arbusto, un chiquillo de unos 9 o 10 años estaba sentado a horcajada sobre el cadáver de un soldado con casaca roja y le golpeaba violentamente la cara con una pesada piedra. Me detuve paralizada por lo que estaba presenciando y vi cómo el crío metía los dedos en la boca abierta y sanguinolenta y sacaba un diente de un tirón. Deslizó el premio lleno de sangre en una bolsa que llevaba colgada sobre el costado. Qué feo, chicas. Volvió a meter los dedos y al no encontrar ningún otro diente suelto, cogió la piedra con gesto profesional y se puso de nuevo manos a la obra. Sentí que la bilis se precipitaba a mi garganta y me apresuré a continuar mi camino tragando saliva. La guerra no me era desconocida en términos de muertes y heridas, pero no había estado nunca tan cerca de una batalla. No había estado jamás en un campo de batalla donde los muertos y los heridos se hallaban aún tirados por el suelo antes de que intervinieran los médicos y se enterrara a los fallecidos. Se oían llamadas de socorro y algún que otro gemido o grito que brotaban incorpóreos de la niebla, y me recordaba de un modo inquietante las historias de las Highlands acerca de los Urige, los espíritus malditos de las cañadas. Como los héroes de esa historia, no me detuve a entender su llamada, sino que seguí adelante dando traspiés por las pequeñas pendientes resbalando sobre la hierba mojada. Había visto fotografías de grandes campos de batalla, desde la Guerra Civil Americana a las playas de Normandía. Eso no tenía nada que ver. No había tierra carbonizada ni montones de miembros enredados. Era tranquilo, salvo por los ruidos de los heridos desperdigados y las voces de los que, como yo, gritaban llamando a un amigo o a un marido perdidos. El suelo estaba lleno de árboles caídos, destrozados por la artillería. Bajo esa luz podría haber pensado que los propios cuerpos se habían convertido en troncos, formas oscuras tendidas cuán larga eran la hierba, salvo por el hecho de que algunas aún se movían. Aquí y allá una silueta se agitaba débilmente, víctima de los sortilegios de la guerra, luchando contra la magia de la muerte. Me detuve y grité en medio de la niebla llamándolo. Oí varias voces en respuesta, pero ninguna era la suya. Delante de mí yacía un hombre joven, con los brazos extendidos, una expresión de impávido asombro en el rostro y la parte superior del cuerpo en medio de un charco de sangre, como un gran halo. Su parte inferior se encontraba a unos 2 metros de distancia. Caminé entre los pedazos recogiéndome la falda contra las piernas, tapándome con fuerza la nariz para evitar el intenso olor a hierro de la sangre. La luz era cada vez más tenue, pero vi a Jamie en cuanto llegué al borde de la cuesta siguiente. Estaba tumbado boca abajo en la osquedad, con un brazo extendido y el otro doblado bajo el cuerpo. Los hombros de su abrigo azul oscuro estaban casi negros debido a la humedad y tenía las piernas completamente abiertas, con los talones de las botas torcidos. El corazón me dio un vuelco y corrí pendiente abajo hacia él, ignorando los mastojos, el barro y las zarzas. Pero al acercarme vi a una figura agazapada salir disparada detrás de un arbusto cercano y lanzarse hacia él. Cayó de rodillas a su lado y sin dudarlo lo agarró del pelo y le volvió la cabeza hacia un lado. Algo centelleó en la mano de la figura, brillante incluso a la pálida luz. ¡Para!, grité. ¡Suelta eso, cabrón! Sobresaltada, la figura levantó la vista al tiempo que yo volaba sobre los últimos metros. Unos ojillos bordeados de rojo me miraron desde una cara redonda manchada de mugre y hollín. «Lárguese», espetó la mujer. «Yo lo he visto primero». Tenía un cuchillo en la mano. Lo esgrimió contra mí, esforzándose por ahuyentarme. Yo estaba demasiado furiosa y tenía demasiado miedo por Jamie para temer por mí misma. «Suéltalo, tócalo y te mato», amenacé. Tenía los puños apretados y debía de tener aspecto de ir a hacerlo realmente, pues la mujer dio un pequeño salto hacia atrás, soltando el cabello de Jamie. «Es mío», dijo apuntándome beligerante con la barbilla. «Vaya a buscarse otro». Otra figura brotó de la niebla y se materializó a su lado. Era el chiquillo que había visto antes. Tan sucio y
adiestrado como la propia mujer. No llevaba cuchillo, pero aferraba una burda tira de metal arrancada de una cantimplora. Su borde estaba oscuro, de óxido o de sangre. Me miró. «Es nuestro», ha dicho mamá. «Siga su camino, lárguese». Sin esperar a ver si en efecto lo hacía, lanzó una pierna por encima de la espalda de Jamie, se sentó sobre él y comenzó a rebuscar en los bolsillos interiores de su abrigo. «Aún está vivo, mamá», advirtió. «Siento latir su corazón. Será mejor que le cortes enseguida el gaznate. No creo que esté malherido». Agarré al chiquillo por el cuello de la chaqueta y lo arranqué del cuerpo de Jamie, haciendo que soltara el arma. El crío chilló y se abalanzó sobre mí con uñas y dientes, pero lo golpeé con la rodilla en el trasero lo bastante fuerte como para darle en la columna vertebral. Trabé el codo alrededor de su cuello con una llave estranguladora y le sujeté la flaca muñeca con la otra mano. «¡Suéltelo!». Los ojos de la mujer se estrecharon como los de una comadreja y sus colmillos brillaron al gruñir. No me atrevía a apartar lo suficiente los ojos de ella como para mirar a Jamie, pero podía verlo con el rabillo del ojo, con la cabeza vuelta a un lado. El cuello muy blanco, descubierto y vulnerable. «Levántate y retrocede», le ordené, «o lo estrangularé hasta matarlo, lo juro». Ay, Dios, pobre Claire. Se agachó junto al cuerpo de Jamie con el cuchillo en la mano, como si estuviera midiendo, intentando decidir si iba a hacerlo de verdad. Lo hice. Al ahogarlo, el chico forcejeó y se retorció martilleándome las tibias con los pies. Era pequeño para su edad y flaco, como un palo, pero fuerte a pesar de todo. Se debatía como una anguila. Le apreté el cuello con más fuerza. Gorjeó y dejó de agitarse. Tenía el cabello sucio de polvo y grasa rancia, y su olor fétido que me inundaba la nariz. Despacio, la mujer se puso en pie. Era mucho más pequeña que yo, y además esquelética. Unas muñecas huesudas asomaban de sus andrajosas mangas. No podía adivinar cuántos años tendría, bajo la suciedad y la hinchazón de la malnutrición. Podría haber tenido cualquier edad entre los 20 y los 50. «Mi hombre está allí, muerto en el suelo», manifestó haciendo un gesto con la cabeza en dirección a la niebla que había a su espalda. No tenía nada aparte del mosquete, y el sargento se lo va a quedar. Sus ojos se deslizaron hacia el bosque lejano donde se habían retirado las tropas británicas. «Encontraré pronto un hombre, pero tengo niños que alimentar». Mientras tanto, 2 aparte del chico. Se pasó la lengua por los labios y un deje de persuasión penetró en su voz. «Usted está sola. Puede arreglárselas mejor que nosotros. Deje que me quede con este. Por allí hay más». Apuntó con la barbilla la pendiente que había detrás de mí, donde estaban los muertos y los heridos de rebelde. Mirá si Claire le va a dejar a Jamie. ¡Pah! Debí de aflojar ligeramente el brazo mientras escuchaba, pues el chiquillo se había estado colgando sin moverse. Dio un repentino tirón y se liberó. Se precipitó por encima del cuerpo de Jamie y rodó hasta los pies de su madre. Se puso en pie junto a ella, observándome con ojos de rata, receloso y brillantes como cuentas. Se inclinó y buscó entre la hierba, levantándose con el puñal casero en la mano. «Mátenla, alejada mamá», dijo con voz áspera a causa del estrangulamiento. «Yo lo mataré». Con el rabillo del ojo entreví el brillo del metal medio enterrado en la hierba. «¡Espera!», exclamé y di un paso atrás. «No lo mates, no lo mates». Un paso a un lado, otro atrás. «Me marcharé, dejaré que os lo quedéis, pero...». Me arrojé al suelo y toqué con la mano la fría empuñadura de metal. Había empujado la espada de Jamie con anterioridad. Era una espada de la caballería, mayor y más pesada de lo habitual, pero ni me di cuenta. La levanté de golpe y la blandí sujetándola con las 2 manos mientras trazaba un arco que cortó el aire e hizo vibrar la hoja.
Madre e hijo dieron un salto atrás con idéntica expresión de absurda sorpresa en sus caras redondas y mugrientas. ¡Largo! ¡Largaos! Grité. Ella abrió la boca pero no dijo nada. Lo siento por tu hombre, le dije, pero mi hombre está aquí tendido. Marchaos, he dicho. Levanté la espada y la mujer retrocedió a toda velocidad, arrastrando al chico por el brazo. Dio media vuelta y se marchó, insultándome en voz baja por encima del hombro, pero no presté ni la más mínima atención a lo que decía. Los ojos del muchacho permanecieron fijos en mí mientras se marchaba, como carbones oscuros bajo la tenue luz. La próxima vez me reconocería, y yo a él. Desaparecieron en la niebla y yo bajé la espada, que de repente pesaba demasiado para poder sostenerla. La dejé caer sobre la hierba y me arrodillé junto a Jamie. El corazón me aporreaba las sienes y mis manos temblaban como reacción a la experiencia vivida mientras buscaba el pulso en su cuello. Le volví la cabeza y pude verlo, latiendo con regularidad, justo bajo su mandíbula. Gracias a Dios, susurré para mí. Oh, gracias a Dios. Recorrí rápidamente su cuerpo con las manos buscando una herida antes de moverlo. No creía que los carroñeros regresaran. Oí las voces de un grupo de hombres lejanas en la cresta que se erguía a mi espalda. Un destacamento rebelde que venía a buscar a los heridos. Jamie tenía una gran brecha en la ceja, que ya se estaba poniendo morada. Nada más que yo pudiera ver. El chico tenía razón, pensé agradecida. No estaba mal herido. Acto seguido lo hice rodar sobre la espalda y le vi la mano. La gente de las Highlands estaban acostumbrada a luchar con una espada en mano y en la otra un targe, el pequeño escudo de cuero utilizado para parar el golpe de un oponente. Jamie no llevaba targe. La hoja le había alcanzado entre el tercer y el cuarto dedo de la mano derecha y había penetrado en la propia mano. Era una herida fea y profunda que le había partido la palma y el cuerpo de la mano, y se había detenido a medio camino de la muñeca. A pesar de su horrible aspecto, la herida no había sangrado mucho. La mano había permanecido doblada bajo su cuerpo y su peso había actuado como un vendaje de presión. La parte delantera de su camisa estaba manchada de rojo, sobre todo alrededor del corazón. Rasgué la camisa y le palpé el pecho para asegurarme de que la sangre procedía de la mano, y así era. Tenía el pecho fresco y mojado por las hierbas, pero intacto, los pezones encogidos y duros a causa del frío. «Me hace cosquillas», dijo con voz somnolienta. Se toqueteó incómodo el pecho con la mano izquierda intentando apartar la mía. «Lo siento», contesté, refrenando el impulso de echarme a reír de la alegría de verlo vivo y consciente. Le puse un brazo detrás de los hombros y lo ayudé a sentarse. Parecía borracho, con un ojo hinchado, medio cerrado y en pelo lleno de hierba. También actuaba como si estuviera ebrio, tambaleándose de un lado a otro de manera alarmante. «¿Cómo te sientes?», inquirí. «Mareado», respondió tan solo. Se inclinó hacia un lado y vomitó. Lo ayudé a volver a tumbarse en la hierba y le limpié la boca antes de proceder a vendarle la mano. «Alguien vendrá enseguida», le aseguré. «Te llevaremos a la carreta y podré ocuparme de esto». Gruñó ligeramente cuando apreté el vendaje. «¿Qué ha pasado?» ¿Qué ha pasado?», interrumpí lo que estaba haciendo y le miré. «¿Tú me lo preguntas a mí?» «¿Qué ha pasado en la batalla, quiero decir?», repuso con paciencia mirándome con su ojo bueno. «Ya sé lo que me ha pasado a mí, más o menos», añadió haciendo una mueca de dolor al tiempo que se tocaba la frente. «Sí, más o menos», repliqué con aspereza. «Has hecho que te hicieran pedazos como un cerdo descuartizado y que medio te aplastaran la cabeza, por comportarte otra vez como un maldito héroe. Eso es lo que te ha pasado». «Yo no», comenzó pero lo interrumpí, pues mi alivio por verlo vivo se vio reemplazado en un visto y no visto por la rabia. «No tenías que ir a Ticonderoga, no deberías haber ido. Dijiste que ibas a dedicarte exclusivamente a escribir e imprimir, que no ibas a luchar a menos que tuvieras que hacerlo. Bueno, pues no tenías que hacerlo, pero lo hiciste de todos modos. Eres un escocés engreído, jactancioso, terco, que solo trata de pavonearse». Pobre Jamie.
¿Pavonearme?, inquirió. Sabes exactamente lo que quiero decir. Por eso es exactamente lo que has hecho. Podrían haberte matado. Sí, admitió pesaroso. Creía que estaba muerto cuando el dragón se ha abalanzado sobre mí, pero he chillado y he asustado a su caballo, añadió más alegre. El animal se ha encabritado y me ha golpeado en la cara con la rodilla. No cambies de tema, espeté. El tema no es que yo no estoy muerto, preguntó mientras intentaba arquear una ceja en vano con otro gesto de dolor. No, el tema es tu estupidez, tu maldita y egocéntrica testarudez. Ah, eso, sí, eso, tú, uf. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Acaso crees que no tengo nada que hacer con mi vida que trotar por ahí detrás de ti, volviendo a pegar los pedazos en su sitio? Ahora le gritaba sin reparo. Me sonrió con una expresión descarada debido al ojo medio cerrado, lo que me enfureció aún más. Habría sido una buena pescadera, Sassenach, señaló. Tiene la lengua que hace falta para ello. Cállate, cierra la puta, maldita. Te van a oír, observó con suavidad, haciendo un gesto hacia el grupo de soldados continentales que descendían la cuesta en nuestra dirección. Me importa un comino si me oyen, si no fuera porque ya estás herido, Ten cuidado, Sassenach, dijo aún sonriente. No deberías hacerme aún más pedazos. Tendrás que volver a pegármelos, ¿no? Hazme el puto favor de no tentarme, respondí entre dientes con una mirada a la espada que había tirado al suelo. Él la vio e hizo ademán de ir a cogerla, pero no lo logró. Con un bufido me incliné por encima de su cuerpo, agarré la empuñadura y se la puse en mano. Oí gritar a uno de los hombres que bajaban por la colina y me volví para llamarlos con un gesto. Quien te oyera ahora mismo pensaría que no te importo gran cosa, Sassenach, declaró a mi espalda. Me volví para mirarlo. El gesto insolente había desaparecido, pero aún sonreía. Tienes una lengua viperina, dijo, pero eres una espadachina preciosa, Sassenach. Abrí la boca, aunque las palabras que tan abundantes habían sido hace apenas un momento, se habían evaporado como la bruma cuando se levanta. Oh. Posó su mano buena en mi brazo. Por ahora, Negandón, gracias por mi vida. Cerré la boca. Los hombres casi habían llegado hasta nosotros, haciendo crujir la hierba a su paso y sofocando con sus exclamaciones y su charla los gemidos cada vez más débiles de los heridos. De nada, contesté. Hamburguesa, dije con voz baja. Aunque no lo bastante baja. Él me miró arqueando una ceja. Carne picada, precisé, y la ceja bajó. Ah, sí, tienes razón. He parado una estocada con la mano. Lástima que no tuvieron touch. Habría parado el golpe sin problema. Cierto. No era la peor herida que había visto en mi vida, ni mucho menos, pero aún así me producía una ligera angustia. La yema de su dedo anular había resultado limpiamente seccionada, en transversal, justo por debajo de la uña. El tajo había rebanado una tira de carne del interior del dedo y penetrado hacia abajo entre los dedos corazón y anular. Ha debido de alcanzarte cerca de la empuñadura, observé intentando mantener la calma. De lo contrario, se habría llevado la mitad externa de la mano. La mano permaneció inmóvil mientras la examinaba, pero Jamie tenía el labio superior bañado en sudor y no pudo contener un gruñido de dolor. Lo siento, murmuré de manera automática. No pasa nada, repuso de igual modo. Cerró los ojos, los volvió a abrir. Extírpamelo, dijo de repente. ¿Qué? Retrocedí, lo miré asustada. Apuntó a la mano con la cabeza. El dedo, extírpamelo, Sassenach. No puedo hacer eso. Pero mientras lo decía me daba cuenta de que tenía razón. Aparte de las heridas sufridas en el propio dedo, el tendón estaba muy dañado. Era evidente que las probabilidades de que pudiera volver a mover el dedo alguna vez y aún más de que pudiera volver a moverlo sin dolor eran infinitesimales. No me ha sido de mucha utilidad en los últimos 20 años, declaró mirando el destrozado muñón con actitud neutra. Y es muy probable que ahora lo sean aún menos.
Me he roto esta maldita cosa media docena de veces por culpa de cómo sobresale. Si me lo quitas, por lo menos ya no me molestará más. Quería debatirlo, solo no había tiempo. Los heridos comenzaban a subir a paso lento la colina en dirección a la carreta. Los hombres pertenecían a la milicia, no eran tropas regulares. Si había algún regimiento en las proximidades, probablemente tendría un médico, pero yo estaba más cerca. Un maldito héroe una vez, un maldito héroe para siempre, murmuré en voz baja. Presioné una bolita de hilas contra la palma ensangrentada de Jamie y me apresuré a envolverle la mano con una venda de lino. Sí, tendré que extirparlo, pero más tarde, no te muevas. Ah, dijo débilmente, ya te he dicho que no era un héroe. Sí, si no lo eres, no es porque no lo hayas intentado, repliqué antes de apretar el nudo del vendaje con los dientes. Ya está, tendrá que bastar por ahora. Me ocuparé de ello cuando tenga tiempo. Cogí la mano vendada y la sumergí en la vasinilla de alcohol y agua. Cuando el alcohol penetró a través de la tela y llegó a la carne viva, Jamie se puso blanco. Tomó aire con fuerza entre los dientes, pero no dijo ni una palabra más. Señalé con un gesto terminante la manta que había extendido en el suelo y él se tumbó, obediente, enroscándose bajo la protección de la carreta, con el puño vendado apretado contra el pecho. Me levanté del suelo, pero titubeé unos instantes. Volví a arrodillarme y le di a toda prisa un beso en la nuca, apartando la coleta enmarañada y apelmazada con barro medio seco y hojas muertas. Solo podía verle la curva de la mejilla. Se puso tenso por un segundo al sonreír y luego se relajó. Había corrido el rumor de que la carreta hospital estaba allí. Ya había un grupo disperso de heridos que podían caminar esperando a que los atendiera. Y veía hombres que avanzaban hacia la luz de mi linterna cargando o medio arrastrando a sus compañeros lastimados. Iba a ser una noche ajetreada. El coronel Everett me había prometido 2 ayudantes, pero sabía Dios dónde se encontraba el coronel en esos momentos. Me detuve un instante a observar la creciente multitud y elegí a un joven que acababa de dejar a un amigo herido bajo un árbol. «Usted», dije tirándole de la manga, «¿le da miedo la sangre?» Adoptó una espontánea expresión de sorpresa y luego me sonrió a través de una máscara de barro y humo, de pólvora. Era más o menos de mi misma altura, robusto y de hombros anchos. Y tenía una cara que podría haberse calificado de adorable si hubiera estado menos sucia. Solo si es la mía, señora, y por ahora no lo es, alabado sea Dios. Entonces venga conmigo, dije devolviéndole la sonrisa. Ahora es usted ayudante de triage. Harry, ¿sabes qué?, le gritó a su amigo. Me han ascendido. Díselo a tu madre la vez que le escribas. A Lester lo han ascendido a algo, después de todo. Me siguió con paso decidido y arrogante, aún con una sonrisa en los labios. La sonrisa se deshizo rápidamente en una expresión de ceñuda concentración mientras los conducía con rapidez entre los heridos, señalando los niveles de gravedad. Los hombres que pierden sangre con la prioridad absoluta, le dije. Le arrojé a las manos un brazado de vendas de lino y una bolsa de hilas. Dale unos de estos, dígales a sus amigos que presionen con fuerza la herida con las hilas o que se apliquen un torniquete alrededor del miembro por encima de la herida. ¿Sabe lo que es un torniquete? Claro, señora, me aseguró. Una vez puse uno, cuando una pantera le hincó las garras a mi primo Jess, allá en el condado de Carolina. Bien, pero no pierda el tiempo haciéndolo usted a menos que sea necesario. Deje que sus amigos lo hagan. Bueno, los huesos rotos pueden esperar un poco. Llévelos allí, bajo aquella granalla. Las heridas en la cabeza y las heridas internas que no sangren aquí atrás, junto al castaño. Si pueden moverse, si no, iré yo a verlos. Señalé a mi espalda y después giré sobre mí misma, describiendo medio círculo, conforme observaba el terreno. Si veo un par de hombres enteros, mándelos aquí arriba para que monten la tienda hospital. Tiene que ir en un lugar más bien plano, aquí, y luego mande a otro para que cabe en una trinchera para la letrina, aquí creo. Sí, señora quiero decir. Lester me hizo una inclinación de cabeza y agarró con fuerza su bolsa de hilas.
Me ocuparé de ello enseguida, señora, aunque yo no me preocuparía lo más mínimo por las letrinas durante un rato, añadió. La mayoría de esos muchachos ya se han cagado de miedo. Sonrió y me dirigió otra inclinación de cabeza antes de ir a hacer su inspección. Estaba en lo cierto. El débil hedor de las heces flotaba en el aire como sucedía siempre en los campos de batalla, un leve matiz entre el olor a acre de la sangre y el del humo. Mientras Lester clasificaba a los heridos, emprendí la tarea de reparación con mi botiquín, mi bolsa de suturas, un cuenco con alcohol dispuesto en la plataforma trasera de la carreta y un barril de alcohol para que los pacientes se sentaran, siempre que pudieran hacerlo. Las peores heridas eran las de bayoneta. Por suerte no se había disparado metralla y los hombres alcanzados por balas de cañón estaban en tan malas condiciones que ya no podía hacer nada por ellos. Mientras trabajaba, escuchaba con medio oído la conversación de los hombres que estaban esperando a que los asistiera. ¿No ha sido la cosa más rara que has visto nunca? ¿Cuántos de esos hijos de puta había?, preguntaba un hombre a su vecino. Que me aspen si lo sé, contestó su amigo, mientras negaba con la cabeza. Por unos momentos no veía más que rojo por todas partes. Luego han disparado un cañonazo muy cerca y no he podido ver más que humo por un buen rato. Se restregó la cara. Las lágrimas que bañaban sus ojos habían trazado largos regueros en el hollín negro que lo cubría desde el pecho hasta la frente. Volvió a mirar a la carreta, pero no pude ver nada debajo. Esperaba que la conmoción y el cansancio hubieran permitido a Jamie dormir a pesar del dolor de la mano, aunque lo dudaba. A pesar de que casi todos los que me rodeaban tenían una herida de algún tipo, estaban de buen humor, y el estado de ánimo general era de júbilo y alivio eufórico. Desde más abajo, en la ladera de la colina entre la niebla cerca del río, me llegaban hurras y gritos de victoria y la algarabía indisciplinada de los pífanos y los tambores que sonaban y chillaban con desordenado alborozo. Entre el ruido se oyó una voz más próxima, un soldado de uniforme montado en un caballo de pelo blanco amarillento. ¿Ha visto a alguien a ese cabrón de cabello rojo que ha roto la carga? Sonó un murmullo y todos miraron a su alrededor, pero nadie contestó. El jinete desmontó y tras enredar las riendas en una rama avanzó hacia mí entre el tropel de hombres heridos. Sea quien sea, tiene unos cojones del tamaño de una bala de 4,5 kilos, señaló el hombre a quien le estaba cosiendo la mejilla. A ver, ¿qué está? ¿No me confundí yo? Y una cabeza de idéntica consistencia, murmuré. Me miró de reojo desconcertado. Nada, repuse. Aguante un poquito más. Casi he terminado. Fue una noche infernal. Algunos de los heridos continuaban tendidos en los barrancos y en las oquedades. Al igual que los muertos, los lobos, que surgieron sin hacer ruido del bosque, no distinguían entre unos y otros, a juzgar por los gritos que se oían a lo lejos. Antes de volver a la tienda donde se encontraba Jamie, casi había amanecido. Levanté la lona sin hacer ruido para no molestarlo, pero ya estaba despierto, acurrucado sobre el costado de cara a la entrada de la tienda, descansando la cabeza en una manta doblada. Al verme esbozó una leve sonrisa. ¿Ha sido una noche dura, Sassenach?, inquirió con la voz ligeramente ronca por el aire y tantas horas de silencio. La neblina se colaba por debajo de la lona, teñida de amarillo por la luz de la linterna. Las he vivido peores. Le retiré el pelo de la cara y lo examiné con atención. Estaba pálido, pero no sudoroso y frío. Tenía el gesto tenso por el dolor, pero su piel no estaba caliente al tacto. No había señales de fiebre. No has dormido nada, ¿verdad? ¿Cómo estás? Un poco asustado, respondió. Y algo mareado. Pero mejor ahora que estás aquí. Me dirigió una mueca torcida que era casi una sonrisa. Le puse una mano bajo la mandíbula y apreté los dedos contra el pulso de su cuello. Su corazón latía con regularidad bajo la punta de mis dedos y sentí un breve escalofrío al pensar en la mujer del campo de batalla. Estás helada, Sassenach, observó al notarlo, y también cansada. Vete a dormir, ¿de acuerdo? Yo podré aguantar un poco más. Sí que estaba cansada. La adrenalina de la batalla y de la noche de trabajo se consumía rápidamente. La fatiga se extendía despacio por mi columna vertebral y me aflojaba las articulaciones. Pero tenía una idea bastante precisa de lo que las horas de espera le habían costado ya a Jamie.
No me llevará mucho tiempo, lo tranquilicé, y será mejor terminar de una vez. Así podrás dormir con mayor facilidad. Asintió, aunque no parecía haberse tranquilizado mucho. Desplegué la mesita de trabajo que había traído de la tienda quirófano y la coloqué a mi alcance. Luego cogí la preciosa botella de láudano y vertí un par de centímetros del líquido oscuro y oloroso en su taza. Tómatelo despacio, a sorbitos, indiqué poniéndole la taza en la mano izquierda. Comencé a disponer el instrumental que iba a necesitar, asegurándome de que todo estuviera ordenado y accesible. Había pensado pedirle a Lester que viniera y me ayudase, pero se dormía de pie, tambaleándose como si estuviera borracho bajo las tenues luces de la tienda quirófano. Así que lo había mandado a que buscara una manta y un sitio junto al fuego. Un pequeño bisturí recién afilado, el frasco de alcohol con las ligaduras húmedas enrolladas en el interior como un nido de pequeñas víboras, cada una de ellas provista de una pequeña aguja curva, otro con las ligaduras secas enceradas para la compresión arterial, un ramillete de sondas, con los extremos sumergidos en alcohol, unos forceps, unos retractores de mango largo, el tentáculo en forma de gancho para sujetar los extremos y las arterias seccionadas. Estaba equipada, Las tijeras quirúrgicas con sus hojas cortas y curvas y el mango con forma aceptada a mi mano en el platero Stephen Moray me había hecho siguiendo mis indicaciones, o casi según mis indicaciones. No había insistido en que las tijeras debían ser lo más lisas posibles para que fueran más fáciles de limpiar y desinfectar. Stephen había sido complaciente y había creado un diseño sobrio y elegante, pero no había podido resistirse a una pequeña floritura. Una de las asas presentaba una extensión ganchuda en la que podía apoyar el dedo meñique con el fin de ejercer más fuerza, y esa proyección formaba una curva suave y ágil que florecía en la punta en un fino capullo de rosa sobre una cascada de hojas. El contraste entre las hojas de las tijeras pesadas y crueles en un extremo y esta ostentación en el otro siempre me hacía sonreír cuando las sacaba de su estuche. Tiras de gasas de algodón y grueso lino, almohadillas de hilas, emplastos adhesivos manchados de rojo con el jugo de sangre de dragón que los hacía pegajosos. Un cuenco ancho con alcohol para ir desinfectando mientras trabajaba. Y los tarros de equina. Pasta de ajo machacado y miel en rama para hacer cataplasma. Bueno, ya está, dije con satisfacción, tras verificar por última vez que todo estaba en orden. Todo debía estar a punto, pues trabajaba sola. Si olvidaba algo, no tendría nadie a mano para que fuera a buscarlo por mí. Parece mucha preparación para un dedo de nada, observó Jamie detrás de mí. Me volví con rapidez y me lo encontré apoyado sobre un codo, observando con la taza de láudano en la mano. ¿No podría simplemente darle un tajo con un cuchillito y cauterizar la herida con un hierro candente, como hacen los cirujanos del ejército? Sí, claro que podría, contesté con sequedad, pero por suerte no tengo que hacerlo. Tengo tiempo suficiente para hacer el trabajo como es debido, pero eso te he hecho esperar. Examinó la hilera de instrumentos centelleantes sin entusiasmo. Estaba claro que tenía muchas ganas de terminar con el asunto, cuanto antes. Me di cuenta de que a él aquello le parecía una tortura lenta y ritualizada en lugar de una operación sofisticada. Tengo intención de dejarte una mano útil, le dije con rotundidad, y que no haya infección ni supuración en el muñón, ni mutilaciones chapuceras, y si Dios quiere que no te duela una vez curado. Arqueó las cejas al oírme decir eso. Él nunca lo había mencionado, pero yo era muy consciente de que su mano derecha y su problemático dedo anular le habían causado dolores intermitentes durante años desde que se lo habían aplastado en la prisión de Wentworth, cuando estuvo preso en ella durante los días anteriores a la revuelta de los Estuardo. Un trato es un trato, le dije, señalando con un gesto la taza que tenía en la mano. Bébetelo. Levantó la taza y a regañadientes introdujo su larga nariz por encima del borde, arrugando el gesto al percibir el empalagoso olor. Dejó que el líquido oscuro le tocara la punta de la lengua e hizo una mueca. Me hará vomitar, te hará dormir. Me provoca unos sueños espantosos. Mientras no caces conejo mientras duermes no tiene la menor importancia, le aseguré. Soltó una carcajada a su pesar, pero lo intentó por última vez. Sabe como esa cosa que se raspa de los cascos de los caballos. ¿Cuándo
¿Cuándo lamiste el casco de un caballo por última vez? Le pregunté con las manos en la cadera. Le lancé una mirada de intensidad media, muy útil para intimidar a burócratas de medio pelo y oficiales del ejército de bajo rango. Suspiró. Va en serio, ¿verdad? Sí. Entonces no tengo más remedio. Con una mirada de reproche que denotaba una sufrida resignación, echó la cabeza hacia atrás y engulló la taza de un único trago. Se estremeció compulsivamente y emitió unos ruidos de asfixia. Te he dicho que te lo tomaras a sorbitos, observé con suavidad. Como vomites, te lo haré chupar del suelo. ¡Qué mala! Dada la tremenda suciedad y la hierba machacada que teníamos bajo los pies, se trataba desde luego de una amenaza inútil, pero apretó los labios, cerró los ojos con fuerza y volvió a tumbarse con la cabeza en la almohada, respirando a duras penas y tragando saliva de manera espasmódica durante varios segundos. Acerqué un taburete bajo y me senté junto al catre a esperar. ¿Cómo te encuentras?, inquirí minutos después. Me da vuelta la cabeza, respondió. Abrió el ojo un poco y me miró a través de la estrecha hendidura azul. Gimió y volvió a cerrarlo. Como si estuviera cayendo por un acantilado. Es una sensación muy desagradable, Sassenach. Intenta pensar un minuto en otra cosa, sugerí. Algo agradable para quitártelo de la cabeza. Frunció el ceño por unos instantes y se relajó. Levántate un momento, ¿quieres?, dijo. Me puse en pie complaciente, preguntándome qué querría. Abrió los ojos, alargó la mano buena y me dio un buen apretón en las nalgas. Esto no pierde tiempo. Ya está, dijo. Es lo mejor que se me ocurre. Apretarte el culo con fuerza siempre me tranquiliza. Me eché a reír y me acerqué a él unos centímetros más, de modo que su frente se apoyaba contra mis muslos. Bueno, por lo menos es un remedio portátil. Entonces cerró los ojos y lo mantuvo bien cerrado, respirando profundamente y despacio. Las crueles señales del dolor y del agotamiento comenzaron a borrarse de su rostro a medida que la droga se afectaba. Jamie, dije en voz baja al cabo de un minuto, ¿lo siento? Lo siento. Abrió los ojos, miró hacia arriba, sonrió dándome un suave pellizco. Sí, vale, replicó. Sus pupilas habían empezado a contraerse, sus ojos parecían insondables y profundos como el mar, como si estuvieran mirando muy lejos. Dime, Sassenach, dijo un instante después, si alguien te trajera un hombre y te dijera que si te cortabas un dedo, el hombre viviría, y que si no lo hacías moriría, ¿te lo cortarías? No lo sé, respondí algo desconcertada. Si esa fuera la única opción y no hubiera duda al respecto, y si fuera un buen hombre, sí, supongo que sí, pero no me haría ninguna gracia, añadí pragmática, y su boca se curvó en una sonrisa. No, dijo, su expresión estaba volviendo suave y soñadora. ¿Sabe que un coronel ha venido a verme mientras estaba atendiendo a los heridos? Dijo un momento más tarde. Coronel Johnson, Micah Johnson, se llamaba. No. ¿Qué te ha dicho? La mano de Jamie, que me agarraba el trasero, había empezado a aflojarse. Le puse mi propia mano sobre la suya para mantenerla en su sitio. Se trataba de su compañía durante el combate. Parte de la de Morgan y el resto de su regimiento estaban justo en lo alto de la colina, en la trayectoria de los británicos. Si la carga hubiera proseguido, habrían perdido con toda seguridad la compañía, dijo, y sabe Dios qué habría sido del resto. Su suave acento de la Highland era cada vez más marcado y tenía los ojos fijos en mi falda. Así que tú lo has salvado, intervine con suavidad. ¿Cuántos hombres hay en una compañía? 50, respondió, aunque no lo habría matado a todos, supongo. Su mano resbaló, la recogió y volvió a agarrarme el culo, con más fuerza, dejando escapar una leve risita. Podía sentir su aliento a través de mi falda caliente sobre mis muslos. Estaba pensando que era como en la Biblia, ¿sabes? ¿Sí? Le apreté la mano contra la curva de mi cadera, manteniéndola en su lugar. Como en esa parte donde Abraham está negociando con el Señor por las ciudades de la llanura. ¿No perdonarías a la ciudad si hubiera en ella 50 hombres justos? Citó. Y entonces Abraham comienza a bajar el número, poco a poco, de 50 a 40, y luego a 30, y a 20, y a 10. Tenía los ojos medio cerrados y su voz parecía serena y despreocupada. No he tenido tiempo de preguntar por la moralidad de ninguno de los hombres de aquella compañía. Pero, ¿crees que podría haber 10 hombres justos de entre ellos, hombres buenos?
Estoy segura de que sí. La mano le pesaba el brazo, casi estaba muerto. O 5, o 1 siquiera, bastaría con 1. Estoy segura de que hay 1. El muchacho con cara de manzana que te ayudaba con los heridos, ¿lo es? Sí, lo es. Suspiró profundamente con los ojos casi cerrados. Entonces dile que no le envidio el dedo, dijo. Sostuve su mano buena entre las mías, oprimiéndola con fuerza durante 1 minuto. Respiraba despacio con la boca floja, relajado por completo. Lo hice rodar con suavidad sobre la espalda y le coloqué la mano sobre el pecho. Maldito sea, susurré. Sabía que me haría llorar. Fuera el campamento estaba tranquilo. En los últimos momentos de sueño, antes de que el amanecer, el sol pusiera a los hombres en marcha. Oí los gritos ocasionales de algún piquete y el murmullo de la conversación cuando 2 forrajeadores pasaron cerca de mi tienda, camino de los bosques a cazar. De las hogueras no quedaban más que las brasas, pero yo había colocado 3 linternas de modo que dieran la luz sin hacer sombra. Me puse en el regazo un delgado tablero cuadrado de madera de pino que utilizaría como superficie de trabajo. Jamie estaba tumbado boca abajo en el jergón con la cara media vuelta hacia mí, de modo que podía ir comprobando su color. Estaba profundamente dormido, respiraba despacio y ni se inmutó cuando presioné el afilado extremo de una sonda contra el dorso de su mano. Todo estaba listo. Tenía una mano hinchada, inflamada y descolorida, y la herida que le había causado la espada describía una gruesa línea negra sobre la piel tostada por el sol. Cerré un instante los ojos, sujetándole las muñecas mientras le tomaba el pulso, 1 y 2 y 3 y 4. Muy rara vez rezaba de forma consciente cuando me preparaba para operar, aunque sí buscaba algo que no podía describir, pero que siempre reconocía. Cierta tranquilidad de espíritu, un distanciamiento de la mente en el que me mantenía en equilibrio sobre el filo de cuchillo que separaba la crueldad de la compasión. Comprometida al instante en extrema intimidad con el cuerpo que tenía entre las manos y capaz de destruir lo que tocaba en nombre de la sanación. 1 y 2 y 3 y 4. Me di cuenta con un sobresalto de que mi propio corazón latía más despacio. El pulso de la punta de mis dedos coincidían con el de la muñeca de Jamie. Latido, lento y fuerte. Si estaba esperando una señal, supuse que eso serviría. Preparada, lista, ya, pensé y cogí el bisturí. Una breve incisión horizontal sobre el 4 y el 5 nudillo, luego hacia abajo cortando la piel cerca de la muñeca. Socavé la piel con cuidado con la punta de las tijeras, luego sujeté en su sitio el colgajo con unas largas sondas de acero, clavándola en la blanda madera del tablero. Tenía un pequeño atomizador lleno de una solución de agua destilada y alcohol. Cómo esterilizar era imposible, lo utilicé para extender una fina bruma sobre el campo operatorio y eliminar el primer brote de sangre. No sangraba gran cosa, el vaso constrictor que le había administrado funcionaba, pero el efecto no duraría mucho. Aparté con suavidad las fibras musculares, las que todavía estaban enteras, para descubrir el hueso y el tendón que había sobre él, que brillaba plateado entre los vivos colores del cuerpo. La espada prácticamente había seccionado el tendón un par de centímetros por encima de los huesos carpianos. Corté las escasas fibras que te quedaban y la mano se crispó por reflejo de manera desconcertante. Me mordí el labio, pero todo iba bien. Aparte de la mano, Jamie no se había movido. La notaba distinto. Su carne estaba más llena de vida que la de un hombre bajo los efectos de éter o de pentoral. No estaba anestesiado por completo, solo drogado, hasta el amodorramiento. Su piel era clásica al tacto. Su piel era elástica al tacto. No tenía la dócil flacidez a la que estaba acostumbrada en la época en que había trabajado en el hospital en mi propio tiempo. Sin embargo, no tenía nada que ver con las convulsiones conscientes y aterrorizadas que había sentido bajo las manos en las tiendas de hospital. Aparté el tendón cortado con los forceps. Ahí estaba la profunda rama de nervio cubital, un delicado hilo de mielina con sus pequeñas ramificaciones que se extendían hasta perderse de vista en la profundidad de los tejidos. Perfecto. Estaba lo bastante lejos del meñique como para que pudiera trabajar sin dañar el tronco del nervio principal. Nunca se sabía. Las ilustraciones de los libros eran una cosa, pero lo primero que se aprendía a cualquier médico es que los cuerpos resultan desconcertantemente únicos.
Un estómago estaría más o menos donde uno espera encontrarlo, pero los nervios y los vasos sanguíneos que los alimentaban podrían estar en cualquier punto de las proximidades y con bastante probabilidad diferían también en forma y número. Pero ahora conocía los secretos de su mano, podía ver cómo estaba hecha, la estructura que le daban forma y movimiento. Ahí estaba el hermoso y fuerte arco de tercer metacarpio y la delicadeza de la red de vasos sanguíneos que lo abastecían. La sangre fluía, lenta y vívida, rojo intenso en el charquito de campo abierto, escarlata brillante allí donde manchaba el hueso partido, de un azul marino oscuro e intenso en la pequeña vena que latía bajo la articulación, negro costroso en los bordes de la herida original donde se había coagulado. Había sabido sin preguntarme cómo que el cuarto metacarpio estaba destrozado. Así era, la hoja se había hinchado cerca del extremo proximal del hueso y había astillado su pequeña cabeza cerca del centro. Tendría que quitárselo también. En cualquier caso, habría que retirar los pedazos de hueso sueltos con el fin de evitar que irritaran los tejidos circundantes. Quitar el metacarpio permitía que los dedos corazón y meñique estuvieran más juntos, estrechando de hecho la mano y eliminando el extraño hueco que dejaba el dedo extirpador. Sí, qué descripción, muy médico. Tiré del dedo mutilado con fuerza para abrir el espacio articular entre las articulaciones y utilicé la punta de bisturí para seccionar el ligamento. Los cartílagos se separaron con un leve pero audible pop, y Jamie dio un respingo y gruñó, al tiempo que la mano que yo sujetaba se retorcía. ¡Shh!, le susurré sujetándola con fuerza. ¡Shh! Todo va bien, estoy aquí, todo va bien. No podía hacer nada por los muchachos que morían en el campo de batalla, pero allí, por él, podía hacer magia y saber que el hechizo surtiría efecto. Jamie me oyó, profundamente sumido en agitados sueños de opio. Frunció el ceño y murmuró algo inteligible. Suspiró y se relajó, y su muñeca volvió a quedar muerta bajo mi mano. No muy lejos, en algún lugar, cantó un gallo y miré hacia la pared de la tienda. Había bastante luz y un débil viento de madrugada se coló por la rendija que había detrás de mí, enfriándome la nuca. Separé el músculo subyacente causando el menor daño posible. Solté la pequeña arteria digital y otros 2 vasos que parecían lo bastante grande como para tomarse la molestia. Corté la última fibra y retazos de piel que sujetaban el dedo, y lo liberé. El metacarpio quedó colgado, sorprendentemente blanco y desnudo, como la cola de una rata. Era un trabajo limpio y perfecto, pero sentí una momentánea tristeza al desechar el pedazo de carne mutilado. Tuve una fugaz visión de Jamie sosteniendo al recién nacido Chemi, contándole los deditos de la mano y de los pies, con una expresión de maravilla y embeleso en la cara. También su padre le había contado los dedos. Todo va bien, susurré, diciéndoselo tanto a él como a mí misma. Todo va bien, se curará. El resto fue rápido. Usé los forceps para extraer los pedacitos de hueso machacado. Despejé la herida lo mejor que pude, retirando trocitos de hierba y suciedad, incluso un diminuto retazo de tela que había penetrado en la carne. Después solo fue cuestión de limpiar el borde desigual de la herida, cortando un pequeño exceso de piel y coser las incisiones. Extendí una gruesa capa de pasta de ajo y hojas de roble blanco mezclado con alcohol sobre la mano y le puse una almohadilla de hilas y gasa y una venda de lino apretada y emplastos adhesivos para reducir la hinchazón y facilitar que los dedos, corazón y meñique se juntaran. Casi había amanecido. La linterna que colgaba sobre mi cabeza emitía una luz que parecía tenue y débil. Me ardían los ojos por el trabajo tan meticuloso y el humo de las hogueras. Fuera se oían voces, las de los oficiales que se movían entre los hombres, despertándolos para que le hicieran frente al día y tal vez al enemigo. Coloqué la mano de Jamie sobre el catre cerca de su rostro. Estaba pálido, pero no en exceso, y sus labios tenían un vívido color rosado, no azul. Dejé caer los instrumentos en su cubo con alcohol y agua, demasiado cansada de repente para limpiarlos como Dios manda. Envolví el dedo extirpado en una venda de lino sin saber muy bien qué hacer con él, y lo dejé sobre la mesa. Arriba, arriba, sonaban fuera los gritos rítmicos de los sargentos puntuados de las graciosas variaciones y las groseras respuestas de durmientes reacios. No me molesté en desnudarme. Si hoy había combate me despertaría enseguida, pero Jamie no.
No tenía por qué preocuparme. Pasara lo que pasase, hoy no combatiría. Me quité las horquillas de pelo y lo sacudí dejándolo caer sobre mis hombros mientras suspiraba de alivio al sentirlo libre. Luego me acosté a su lado en el camastro, pegada a él. Estaba boca abajo. Obedeciendo a un impulso le puse la mano en el trasero y se lo despellizqué. Dulces sueños, dije, y dejé que el cansancio me arrastrara. ¡Oh, chicas, qué largo! Podemos amputar un dedo nosotras también, con todas las explicaciones que nos dieron. Bueno, hasta aquí llegó, chicas. Un placer haberles leído de nuevo. Espero, sí, cómo se aman. Claire da todo por él y él por ella. Hermoso. Espero que les haya gustado y nos encontremos nuevamente. Cuídense, vacúnense y espero que estén todas bien. Les mando un beso grande y gracias a todas por escucharme. Besito.